Mamá gritó. Fuera y no regreses nunca más. Y así hice. Semanas después, mi padre preguntó, ¿por qué dejaste de pagar la hipoteca? Respondí, no soy tu hija. Mi nombre es Amelia Hayes. Tengo 31 años. Y hace 3 semanas, mi madre me señaló la puerta principal y me dijo que me fuera y que nunca regresara. Gritaba tan fuerte que su voz se quebró, como si hubiera hecho algo imperdonable, como si fuera una carga de la que finalmente había decidido deshacerse. Así que me fui. No supliqué. No discutí. Y no le recordé que había pasado años manteniendo en silencio una vida en la que ella vivía. Simplemente recogí mi bolso, salí de esa casa y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. Lo que ella no sabía era que algunas puertas no solo se cierran emocionalmente, también se cierran financieramente. Lo extraño es que no había ido allí buscando una pelea. Fui allí como siempre, tratando de mantener la paz, tratando de actuar como si las pequeñas pullas, el tono frío y el juicio interminable no me afectaran. Pero esa tarde, algo se dijo, algo se expuso. Y de repente, ya no era parte de la familia. Era una extraña, una vergüenza, un problema que debía ser eliminado. Durante los primeros días después de irme, seguí esperando que mi teléfono sonara con una disculpa, o al menos con la decencia suficiente para preguntar si estaba bien. Esa llamada nunca llegó. Lo que sí llegó semanas después fue mi padre parado frente a mí con una cara que nunca antes había visto, haciendo una pregunta con una voz que sonaba más asustada que enojada. Quería saber por qué se había dejado de pagar la hipoteca. Lo miré y le di la única respuesta que tenía sentido después de todo lo que había sucedido: no soy tu hija. No de la manera que parecía importarles a ellos. Y una vez que te cuente lo que llevó a ese momento, entenderás por qué esas 6 palabras golpearon más fuerte que cualquier grito que mi madre me lanzó ese día. Crecí en Matthews, a las afueras de Charlotte, en el tipo de vecindario donde todas las casas parecían estables desde la calle, incluso cuando la gente dentro apenas se las arreglaba. Nunca fuimos la familia dramática. Parecíamos normales. Césped bien cuidado, porche decente, iglesia en vacaciones, sonrisas educadas en la entrada. Pero el dinero siempre había sido una emergencia silenciosa en nuestra casa, del tipo que nadie nombraba en voz alta a menos que las cosas se pusieran lo suficientemente mal como para convertirse en culpa. Mi padre, Michael Anderson, había pasado años trabajando en operaciones de almacén, siempre prometiendo que el siguiente puesto sería mejor, siempre creyendo que un periodo más estable lo arreglaría todo. Mi madre, Deborah Debbie Anderson, trabajaba en la recepción de una clínica pediátrica y trataba las apariencias como un segundo trabajo a tiempo completo. Podíamos estar atrasados en las facturas, pero ella aún quería la casa impecable, las cortinas planchadas, los vecinos convencidos de que estábamos bien. Aprendí temprano que en nuestra familia, la verdad importaba menos que la presentación. Yo era la que estudiaba mucho, se mantenía alejada de problemas, obtenía becas, tomaba turnos extra y construía una vida que hacía que la gente dijera que iba a llegar lejos. Cuando tenía 20 y tantos años, tenía un trabajo sólido en cumplimiento normativo de salud, un bonito apartamento en Charlotte y suficiente estabilidad financiera para respirar sin revisar mi cuenta bancaria 3 veces al día. Luego despidieron a mi padre, y cualquier frágil equilibrio que mis padres habían estado fingiendo mantener se derrumbó rápidamente. Se atrasaron en la hipoteca, luego de nuevo. Y cuando mi madre finalmente me llamó llorando, el banco ya enviaba cartas con un lenguaje lo suficientemente serio como para encogerme el estómago. Ella no paraba de decir que iban a perder la casa, que todo por lo que habían trabajado estaba a punto de desaparecer, que no sabía qué hacer. Todavía recuerdo estar en mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, mirando por la ventana mientras ella lloraba, y sentir que ese viejo reflejo se apoderaba de mí, el que me había seguido toda la vida: arréglalo. No preguntes quién creó el desorden. No preguntes por qué nadie planeó con anticipación. Simplemente arréglalo. Así que lo hice. Primero cubrí la cantidad atrasada. Luego, llamé al administrador hipotecario, hice preguntas que mis padres nunca se habían molestado en hacer, y averigüé lo mal que estaban las cosas en realidad, peor de lo que admitían, peor de lo que probablemente entendían. No había una solución mágica en camino, ningún pariente interviniendo, ningún fondo de jubilación, ningún plan de respaldo. Solo estaba yo.
Establecí pagos recurrentes desde mi propia cuenta y me dije que solo sería temporal, solo hasta que se recuperaran, solo hasta que las cosas se calmaran. Solo hasta que pudiera respirar de nuevo sin preguntarme si la casa en la que crecí sería subastada porque nadie en ella sabía cómo enfrentar la realidad. Lo temporal se convirtió en 4 años. 4 años de retiros mensuales tan consistentes que se convirtieron en parte de mi vida de la misma manera que el alquiler o los víveres. Excepto que estos pagos no mantenían un techo sobre mi cabeza. Mantenían uno sobre personas que nunca dejaron de actuar como si yo fuera la difícil. Mi madre nunca supo todos los mecanismos de lo que había arreglado. Y honestamente, no quería. Prefería la versión en la que el banco había resuelto algo y la vida podía volver a ser aparentemente respetable. Mi padre hizo menos preguntas que nadie, lo cual era su propia especie de respuesta. Era el tipo de hombre que confundía el silencio con la decencia y la evasión con la paz. Si un problema podía posponerse, lo posponía. Si la tensión entraba en una habitación, la rodeaba como si fuera un mueble. Mientras tanto, me convertí en la viga de soporte invisible que sostenía todo el lugar. Conducía la mayoría de los domingos para almorzar o hacer barbacoas, traía víveres más a menudo que no, reemplazaba cosas en la casa cuando se rompían y escuchaba a mi madre quejarse de personas que, en su opinión, eran egoístas, superficiales, irresponsables, con derecho o ingratas. Dependiendo del día, yo era de alguna manera las 4. Le encantaba recordarme que ahora vivía en la ciudad, que tenía un pequeño y limpio trabajo de oficina, que no entendía lo que era la presión real. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba de trabajo, hacía comentarios sobre lo ocupada que siempre estaba, luego se sentía ofendida si me perdía un fin de semana. Si me compraba algo bonito para mí, decía que debía ser fácil malgastar dinero cuando no tenías a nadie más en quien pensar. Si salía con alguien, le encontraba un defecto. Si me quedaba soltera, eso también se convertía en un defecto. Nada de mí era simplemente suficiente. Mi padre se sentaba allí durante todo eso. A veces mirando la televisión, a veces revolviendo su café, a veces dándome esa mirada cansada que los hombres como él dan cuando quieren que se les reconozca por no ser los que causan el daño. Mi hermano menor, Daniel Anderson, ya había descubierto lo que a mí me llevó años admitir. Se mudó a Denver, mantuvo su distancia y limitó el contacto familiar al mínimo indispensable. Solía pensar que eso significaba que estaba distante. Más tarde, me di cuenta de que significaba que estaba lo suficientemente sano como para irse. Yo era la que se quedaba porque pensaba que la lealtad se veía como resistencia. Pospuse la compra de mi propio lugar porque estaba pagando el de ellos. Rechacé viajes porque siempre había algún gasto en la casa. Me dije que no lo resentía, luego me preguntaba por qué estaba exhausta todo el tiempo. La verdad era fea y simple. Estaba financiando la estabilidad de una familia que todavía me trataba como si estuviera fallando en una prueba emocional imposible. Y como nadie sabía la verdad completa, nadie tenía que sentirse agradecido. Ellos conservaron su casa y su orgullo. Yo seguí extendiendo cheques y fingiendo que el amor y la obligación eran lo mismo. Todo explotó un domingo que comenzó tan normalmente que debería haberme advertido. Conduje hasta Matthews alrededor del mediodía, recogí bebidas en el camino y entré al patio trasero para encontrar a mi madre ya actuando feliz. Estaba de uno de esos humores en los que cada frase sonaba alegre si no escuchabas con demasiada atención. Había arreglado los muebles del patio, marinado demasiada comida y no paraba de mencionar que tenía grandes planes en marcha. Debería haber sabido que eso significaba que estaba tratando de probar algo. Mientras comíamos, finalmente lo sacó a colación. Dijo que había estado hablando con alguien sobre refinanciar, tal vez sacar efectivo de la casa, tal vez hacer algo inteligente por una vez en lugar de solo quedarse sentada sobre el patrimonio. Luego se rió y dijo, tal vez se merecía una SUV nueva después de todos estos años. Tal vez ella y mi padre finalmente podrían tomar un crucero como otras personas de su edad. Lo dijo lo suficientemente alto como para que yo escuchara el mensaje subyacente. Estamos bien. Estamos más que bien. Somos el tipo de personas que todavía tienen opciones. Recuerdo haberla mirado y preguntarme cuán profunda podía ser la negación. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla, sonrió como si estuviera a punto de cerrar algún trato glamuroso y contestó en altavoz sin levantarse de la mesa. Al principio,
sonó rutinario. Verificación de identidad, dirección de la propiedad, algunas preguntas educadas. Luego, el oficial de préstamos dijo que había un problema con el archivo. Dijo que el historial de pagos reflejaba una fuente de financiación externa consistente durante los últimos 48 meses y que necesitaban una aclaración porque la cuenta que realizaba los pagos de la hipoteca no pertenecía a ninguno de los prestatarios que figuraban en el préstamo. No creo que olvide el silencio que golpeó ese patio después de esas palabras. La cara de mi madre cambió tan rápido que casi fue difícil de procesar. Un segundo parecía segura, al siguiente parecía expuesta, luego furiosa. Quitó el teléfono del altavoz, pero ya era demasiado tarde. Todos en esa mesa habían oído suficiente. Terminó la llamada, se giró lentamente hacia mí, y pude sentir lo que se avecinaba antes de que dijera una palabra. Resopla. Me preguntó de qué estaba hablando esa mujer. Y cuando no respondí lo suficientemente rápido, se puso de pie y preguntó más fuerte. Traté de mantener la voz tranquila. Le dije que me había estado asegurando de que la hipoteca se pagara. Le dije que lo hice porque la casa estuvo a semanas del desastre la primera vez y porque después de eso nadie en esa casa se acercó lo suficiente a la estabilidad financiera como para mantenerla a flote. Pensé que tal vez la verdad aterrizaría primero con asombro, tal vez gratitud después, tal vez humillación en el medio. Lo que no esperaba fue la ira inmediata. Me acusó de humillarla, de actuar a sus espaldas, de intentar actuar como si fuera dueña de la casa, como si fuera dueña de ellos. Dijo que yo quería que la gente pensara que ella era incompetente, que lo había hecho para sentirse superior, que esto era exactamente lo que pasaba cuando los hijos ganaban demasiado dinero y olvidaban de dónde venían. Le dije que nadie había olvidado de dónde venían más que las personas sentadas en una casa que en realidad no habían estado pagando. Ese fue el momento en que todo se rompió. Empezó a gritar tan fuerte que los vecinos probablemente podían oír cada palabra a través de sus vallas. Ingrata, manipuladora, arrogante. Dijo que no tenía derecho a interferir en sus vidas, que no tenía derecho a tomar decisiones por ellos, que no tenía derecho a convertir su hogar en un proyecto de caridad. Miré a mi padre porque una parte de mí todavía creía que podría hacer algo si la cosa se ponía lo suficientemente mal. No lo hizo. Se quedó sentado con aspecto aturdido, pero no lo suficientemente aturdido como para hablar. No lo suficientemente aturdido como para defenderme. No lo suficientemente aturdido como para decir que tal vez la mujer que pagaba la hipoteca durante 4 años no merecía que le gritaran en el patio trasero de su propia infancia. Entonces mi madre señaló la puerta y dijo las palabras que lo cambiaron todo: sal y no regreses nunca más. El tipo de silencio que sigue a una frase así es diferente del silencio ordinario. No está vacío. Es definitivo. Recuerdo haberme quedado allí un segundo, esperando ver si se retractaba, esperando ver si mi padre intervenía, esperando un instinto decente de alguien. Ninguno de los dos llegó. Así que entré, agarré la bolsa de noche que a veces dejaba en mi antigua habitación y salí sin otra discusión porque de repente entendí algo que debería haber entendido años antes. Si tenía que defender mi derecho a la dignidad básica en una casa que estaba ayudando a mantener en pie, entonces nada de lo que estaba haciendo allí era amor. Cuando regresé a mi apartamento en Charlotte, todavía estaba temblando. Abrí mi portátil, abrí el pago recurrente y miré la pantalla durante unos 10 segundos antes de cancelarlo. Sin discurso, sin banda sonora dramática, solo un clic. Luego salí del chat familiar, puse mi teléfono en silencio y los dejé vivir las consecuencias de mi ausencia por primera vez en años. La primera semana después de eso se sintió extrañamente tranquila, como si el mundo se hubiera apagado. Fui a trabajar, respondí correos electrónicos, me senté en reuniones y actué como si toda mi familia no hubiera detonado por una barbacoa y finanzas enterradas. Por la noche, volví a reproducir la discusión en mi cabeza y seguí dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Realmente lo quiso decir? ¿Mi padre realmente me dejó salir así? ¿Realmente dejé de pagar la hipoteca de la casa que había protegido durante años? La respuesta a las 3 era sí, pero mi sistema nervioso se retrasaba con respecto a la realidad. Todavía me sorprendía buscando mi teléfono los domingos por costumbre. Todavía pensaba si necesitaban víveres. Todavía tenía esos pequeños impulsos entrenados que hacen que la gente como yo sea tan fácil de usar. Mi mejor amiga, Chloe Miller,
fue la primera persona que no me dejó romantizar nada de eso. Vino con comida para llevar, escuchó todo y luego dijo la frase que me hizo recostarme en mi silla y quedarme en silencio. Dijo: Amelia, la única vez que te trataron como familia fue cuando eras útil. Quería discutir. Quería decir que era más complicado que eso. Pero lo bueno de una frase clara es que atraviesa toda la niebla basada en la lealtad. Empecé terapia esa misma semana porque sabía que, si no lo hacía, eventualmente me convencería de volver al mismo arreglo solo para aliviar la culpa. Mientras tanto, los mensajes comenzaron. Al principio, vinieron de mi padre y actuaron como si nada hubiera pasado. ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás bien? Llámanos cuando puedas. Luego el tono cambió. ¿Has hablado con el banco últimamente? Parece haber un problema con el portal hipotecario. Llegó un aviso por correo. Luego, una vez que conectaron los puntos obvios, mi madre comenzó a enviar mensajes a través de otras personas porque ella misma me había bloqueado en un ataque de orgullo y aparentemente no había pensado en esa parte. Mi tía, Susan, me envió un mensaje de texto diciendo que mi madre estaba muy molesta por una confusión bancaria. Una prima, Jessica, preguntó si sabía por qué mis padres habían recibido un aviso de incumplimiento. Chloe miró un mensaje y se rió con incredulidad. Dijo: tu madre realmente dijo: sal y no regreses nunca más. Luego se sorprendió cuando tu dinero también se fue. Pasaron las semanas y me mantuve firme. La casa ahora hacía lo que las casas hacen cuando nadie paga por ellas. Las multas por mora se acumulaban. Las llamadas se intensificaron. Las cartas de amenaza se hicieron más duras. Mi padre finalmente dejó de fingir que esto era un problema técnico y comenzó a intentar comunicarse conmigo con verdadera urgencia. Todavía no respondí. No porque fuera cruel, sino porque sabía exactamente cómo funcionaban estos ciclos. Si les permitía saltarse la parte en la que reconocían lo que había sucedido, volverían directamente a la parte en la que yo lo arreglaba todo y ellos no aprendían nada. Mi terapeuta me ayudó a ponerle palabras a algo que nunca me había permitido decir en voz alta. No estaba abandonando a mi familia. Estaba saliendo de un rol que me habían asignado sin consentimiento y luego me castigaron por cumplirlo demasiado bien. Esa diferencia importaba. Alrededor de la tercera semana, mi hermano llamó y dijo que había hablado con nuestro padre. Dijo que el banco se estaba moviendo más rápido de lo que esperaban y que nuestra madre estaba en modo de pánico total. También dijo algo más que se me quedó grabado. Dijo: papá solo nota un incendio cuando el humo le llega. Unos días después, la recepción de mi edificio llamó para decir que un hombre me estaba buscando abajo. Era mi padre. Nunca había venido a mi apartamento antes. Ni una sola vez. Ni cuando me mudé, ni en cumpleaños, ni por curiosidad, ni por orgullo. Pero de repente, porque el dinero de la hipoteca había dejado de llegar, había encontrado mi dirección y había hecho el viaje. Lo encontré en el vestíbulo porque no estaba lista para invitar esa conversación a mi casa. Parecía más viejo que un mes antes, los hombros encorvados hacia adelante, los ojos cansados, el tipo de cansancio que viene más del miedo que de la edad. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Luego preguntó si podíamos sentarnos y nos movimos a un par de sillas cerca de las ventanas. No perdió el tiempo con trivialidades. Quizás finalmente supo que se le había acabado el espacio para ellas. Me miró y preguntó: ¿por qué dejaste de pagar la hipoteca? Ahí estaba. La pregunta que había viajado desde su casa hasta mi edificio. La pregunta que importaba más que por qué me fui, más que cómo estaba, más que si había comido o dormido o pasado 3 domingos seguidos tratando de no llorar en mi propia cocina. Lo miré y le dije: no soy tu hija. Parpadeó como si pensara que me había escuchado mal. Así que lo dije de nuevo, más lento: no soy tu hija. No de la manera que parece importarles a ustedes dos. Preguntó qué se suponía que significaba eso. Y por primera vez en mi vida, no suavicé nada para que le resultara más fácil de escuchar. Le dije que significaba que en el momento en que mi madre me gritó que me fuera y que nunca regresara, y él se sentó allí y la dejó hacerlo, dejé de ser su hija en todos los sentidos prácticos que parecían valorar. Le dije que cuando las facturas vencían, yo era familia.
Cuando la casa necesitaba ser salvada, yo era familia. Cuando llegaban los víveres, cuando se realizaban las reparaciones, cuando el dinero fluía silenciosamente para que pudieran seguir fingiendo que eran estables, entonces yo era absolutamente familia. Pero cuando la verdad salió a la luz, cuando mi madre se sintió avergonzada, cuando necesitaba a alguien a quien culpar por su propia vergüenza, de repente yo era una extraña, una intrusa, un problema ingrato que debía ser expulsado. Dije que no iba a seguir pagando por el privilegio de ser irrespetada. Al principio, intentó justificar a mi madre como siempre lo había hecho. Dijo que ella estaba molesta, que se sentía humillada, que en realidad no lo quiso decir. Le pregunté qué parte no quiso decir, la parte en que me señaló la puerta, la parte en que dijo, nunca regreses. La parte en que me bloqueó y les contó a los parientes su propia versión de lo que pasó. No tuvo respuesta para eso. Así que continué. Le dije lo que había querido que viera durante años. Que el silencio no es neutralidad cuando una persona sigue siendo lastimada. Que sentarse allí y no decir nada cada vez que mi madre me atacaba no lo había hecho pacífico. Lo había hecho estar seguro a mi costa. Le dije que había aceptado mi apoyo durante años sin preguntar cuánto me costaba porque era más fácil que enfrentar la verdad sobre su propia dependencia. Miró sus manos y por primera vez vi algo en el que nunca antes había visto realmente. Vergüenza que no era defensiva. Vergüenza que finalmente había llegado al punto de reconocimiento. Admitió que no podían permitirse la casa sin mí. Admitió que había sospechado más de lo que nunca preguntó. Admitió que había dejado que el orgullo de mi madre gobernara el clima emocional de la familia porque desafiarla le parecía más difícil que verme absorber el daño. Luego dijo que lo sentía, y como había esperado tanto tiempo para escuchar algo remotamente honesto de él, realmente caló. No lo suficiente como para deshacer nada, no lo suficiente como para hacerme retomar los pagos, pero lo suficiente como para abrir una grieta. Preguntó qué haría falta para hablar en familia sin que se convirtiera en otro desastre. Le dije que aceptaría una conversación bajo estrictas condiciones. Sin gritos, sin revisionismo histórico, sin la expectativa de que reanudara el pago de la hipoteca solo porque finalmente estaban asustados. Si mi madre quería alguna relación conmigo en el futuro, tendría que enfrentar lo que hizo, no solo lo que le costó a ella. Asintió y dijo que entendía. Creí que él lo creía, lo cual era nuevo. Antes de irse, se quedó parado torpemente un segundo como si quisiera abrazarme y no estuviera seguro de haberse ganado el derecho. No lo había hecho. No realmente. Pero lo dejé de todos modos porque a veces la gente no tiene acceso al perdón y la comodidad a la misma velocidad. Mientras salía de mi edificio, me quedé en el vestíbulo y miré a través del cristal durante mucho tiempo. No estaba orgullosa del dolor. No estaba disfrutando de su miedo. Pero por primera vez, el peso de esa casa ya no estaba sobre mi pecho. Y finalmente pude distinguir la diferencia entre culpa y duelo. La reunión familiar tuvo lugar el domingo siguiente, exactamente 4 semanas después de que mi madre me echara. Conduje hasta la casa y me senté en mi coche durante un minuto completo antes de entrar. Porque algunos lugares recuerdan demasiado bien tu versión antigua de ti mismo. Toqué el timbre en lugar de usar la llave que todavía tenía, y esa pequeña elección importó más de lo que esperaba. Mi padre abrió la puerta casi de inmediato. Mi madre ya estaba en la sala de estar, sentada rígidamente en el sofá con la postura de alguien que se prepara para defenderse antes de que nadie haya hablado. Me quedé de pie hasta que mi padre me pidió que me sentara, e incluso entonces, elegí la silla frente a ellos en lugar del lugar habitual que me hacía sentir que pertenecía allí. Al principio, mi madre intentó la misma estrategia que probablemente había estado usando consigo misma durante semanas. Habló del banco, los avisos, el cronograma, el estrés. Habló como si la crisis hubiera llegado de la nada, como si alguna fuerza externa hubiera atacado a la familia. Finalmente, le hice una pregunta: ¿hay algo que quieras decirme antes de hablar de lo que necesitas de mí? Ese fue el momento en que la habitación cambió. Me miró, luego desvió la mirada, luego me volvió a mirar. Dijo que quizás había reaccionado de forma exagerada. Le dije que decirle a tu hija que se fuera y nunca regresara no era una reacción exagerada. Era una decisión. Mi padre me sorprendió entonces al respaldarme. Dijo: no, Debbie, tú la echaste.
No puedes minimizar eso ahora solo porque aparecieron las consecuencias. Mi madre parecía aturdida, pero él siguió. Dijo que tomamos su ayuda y la convertimos en algo vergonzoso porque enfrentar nuestra propia realidad era más difícil que decir gracias. Metí la mano en mi bolso y saqué los registros de pago. 4 años de pagos hipotecarios mensuales cuidadosamente impresos, cada transferencia documentada. Los puse sobre la mesa y los deslicé hacia adelante. Mi padre comenzó a hojear las páginas y se puso pálido a la mitad. Mi madre miró el total como si la hubiera insultado personalmente. Quizás lo había hecho. Ahí estaba en blanco y negro. La prueba de que la hija a la que llamó egoísta había estado manteniendo su hogar desde la distancia mientras era criticada por no demostrar amor de la manera correcta. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo que nunca la había oído. Primero dijo, gracias, y luego dijo que lo sentía. No con gracia, no perfecto, no libre de orgullo, pero lo suficientemente real como para que pudiera darme cuenta de que el miedo finalmente había arrastrado la honestidad a la habitación. Admitió que descubrir que yo había estado pagando la hipoteca la hizo sentirse pequeña. La hizo sentirse expuesta. La hizo sentir que cada cosa dura que había dicho sobre mi vida había sido revelada por lo que realmente era: celos, desvío, resentimiento hacia la hija que escapó y tuvo éxito. Escucharla decirlo no me sanó, pero lo aclaró todo. Algunas personas no odian tu fuerza porque les duele. La odian porque revela lo que se niegan a construir en sí mismos. Resopla. Luego llegamos a la parte importante. Les dije que no reanudaría los pagos de la hipoteca. Ni por un mes. Ni mientras se organizaban. Ni mientras las emociones estaban a flor de piel. Había terminado de ser la red de seguridad silenciosa que permitía a todos evitar la adultez. Lo que sí estaba dispuesta a hacer era ayudarlos a hacer un plan real, presupuestar, vender si era necesario, reducir el tamaño, estabilizarse, pero ya no financiaría una fantasía. Mi padre estuvo de acuerdo de inmediato. Mi madre lloró. No el llanto teatral con el que había crecido, sino el tipo más silencioso que llega cuando el orgullo se rompe en lugar de actuar. El cronograma del banco les dejaba poco margen. Y una vez que expusimos los números reales, incluso mi madre pudo ver la verdad. No podían quedarse con esa casa, no sin mí. Y yo ya no estaba disponible para ese papel. El mes siguiente fue brutal. Listaron la casa rápidamente, aceptaron menos de lo que hubieran querido y vieron un futuro que habían pretendido que era seguro reducirse a una realidad mucho más pequeña. El nuevo lugar terminó siendo un condominio de 2 habitaciones fuera de su antiguo vecindario, manejable, práctico y nada parecido a la casa que mi madre había pasado años usando como prueba de que estaba bien. Ella tuvo que tomar turnos nocturnos en la clínica 2 veces por semana y un puesto de programación de fin de semana desde casa solo para ayudar a cubrir el nuevo presupuesto y reconstruir el poco colchón que tenían. La SV desapareció de la conversación. También el crucero. Peor aún para ella que la caída financiera fue la social. Algunos parientes supieron lo suficiente de la verdad como para unir las piezas. La hija, a la que había insinuado que era fría y egocéntrica, en realidad había sido la que mantenía el techo sobre sus cabezas. Mi madre nunca dijo la palabra humillada, pero no necesitaba que lo hiciera. Podía verlo en la forma en que dejó de contar versiones pulidas de la historia familiar una vez que la realidad tuvo nombres y números adjuntos. Mi padre cambió de maneras más pequeñas pero más significativas. Comenzó a manejar las facturas directamente, comenzó a hablar, comenzó a llamarme no para pedir dinero, sino para decirme qué pasos habían tomado por su cuenta. Mi relación con ellos no se volvió mágicamente cálida. Eso habría sido deshonesto, pero se volvió más clara, y claro es mejor que falso. 6 meses después, me ascendieron. Empecé a dormir mejor. Dejé de revisar mi teléfono con temor cada domingo. Incluso me permití construir una vida personal que no giraba en torno a rescatar a personas que solo me amaban más cuando era útil. Mi madre y yo todavía tenemos distancia entre nosotras. Pero ahora es una distancia honesta. No el tipo antiguo en el que pretendía no sentir lo que ella seguía haciendo. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es esto: la familia no es un pase libre para usar a alguien hasta que desaparezca dentro de tus necesidades. El amor sin límites no es noble cuando destruye a la persona que lo da.
A veces, lo más importante que puedes hacer por ti mismo e incluso por las personas que te criaron es dejar de protegerlos de las consecuencias de quienes se han convertido. Ahí es donde comienza la rendición de cuentas. Ahí es donde regresa el autorrespeto. Y ahí es donde el cambio real, si es que llega, tiene la oportunidad de comenzar. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad, entonces ya sabes lo cara que puede ser esa lección. Pero también sabes esto, alejarse no siempre significa que te rendiste con tu familia. A veces significa que finalmente dejaste de rendirte contigo mismo.